Bien, en este video vamos a hablar sobre los vectores. Para empezar, un vector es cualquier cantidad que además de la magnitud necesita una dirección. En el mundo real existen ciertas cantidades que solamente con la magnitud quedan completamente determinadas. Esas magnitudes, por ejemplo, tenemos la masa, el área, el volumen, la longitud. Todas esas magnitudes son escalares porque solamente con la magnitud están determinadas. Aquellas que además de la magnitud necesitan la dirección se le llaman vectores. Por ejemplo, el desplazamiento, la velocidad, la fuerza, la aceleración, entre otras. La velocidad, debemos decir que un auto se mueve a una velocidad de 20 millas por hora, pero yo te tengo que decir hacia dónde va, hacia el norte, hacia el sur, o debo dar la dirección. En esta parte vamos a definir también lo que son los vectores de posición, y esto lo que me quiere decir es que cualquier punto P de coordenadas x, y me va a determinar lo que es un vector. ¿Y qué es un vector? En matemática lo vamos a representar como este segmento de recta dirigido, o la flecha esta que tenemos aquí. Esta flecha es el vector. Y se puede escribir como el vector OP, que va del origen al punto P. Cualquier vector que vaya del origen a un punto P se le llama vector de posición. Vector de posición. Otra forma de escribirlo es con letras minúsculas y encima se le coloca una flecha. El vector A es lo mismo que el vector OP, dando los puntos, el punto en el origen y el punto P, o simplemente un nombre en letra minúscula. Hay unos vectores, dos vectores que son bien importantes. Vamos a escoger ahora el punto 1,0 y vamos a escoger el punto 0,1. Ese par de puntos determinan un par de vectores bien importantes. Este vector que está aquí le vamos a dar el nombre de I. Y es el vector determinado por el punto 1,0. Y este vector de aquí, el que va hacia arriba, vamos a darle el nombre J. Es decir, el que va en la dirección del eje X se llama I, y el que va en la dirección del eje Y lo vamos a llamar J. Esos dos vectores son unitarios porque tienen longitud 1. Ambos tienen longitud 1 y son bien importantes para lo que es la representación de un vector cualquiera. Por ejemplo, el vector que tenemos en la parte de arriba, el vector A, ese vector A que tenemos acá, se puede escribir, cualquier vector se puede representar de tres maneras. Por un segmento dirigido, que sería la flecha, esa es una forma. La otra forma sería en forma numérica. En forma numérica el vector A se puede escribir, en vez de ponerlo como punto, se escribe como usando los ángulos. Esto es en forma numérica. Esa es la segunda forma de representarlo. Y la tercera forma es de forma algebraica, usando los vectores unitarios. X ¿en qué dirección va? En la dirección del vector Y. Y Y va en la dirección del vector J. Esta es la tercera forma. Repito, esta es la forma gráfica. Primero es la forma gráfica. La segunda es la forma numérica, que se puede representar cualquier vector. Y la tercera es de forma algebraica. Esas son las tres formas que vamos a utilizar. ¿Ok? En un vector, ¿qué más podemos hacer? Dado este vector A que tenemos ahí, nosotros a ese vector le podemos encontrar la magnitud de ese vector. ¿Cómo se busca la magnitud de un vector? Pues simplemente yo necesito saber cuánto mide de aquí hasta aquí. Y ahí se ve claro que podemos usar el teorema de Pitágoras. Y entonces la magnitud se va a denotar de esta forma. Se le va a colocar entre dos barras. Entre barras. Esto significa la magnitud del vector A. Entonces la magnitud de ese vector A por Pitágoras va a ser igual a x a la 2 más y a la 2. La raíz cuadrada de este valor. Eso me va a dar la magnitud de ese vector. Vamos a continuar acá abajo. Ahora, si tenemos
un vector que nos dicen, tenemos este vector que tiene una magnitud de m y tiene una dirección de z. Tiene una magnitud de m y una dirección de z. Nos interesa encontrar ese vector. En la parte de arriba, mira que tenemos el vector. Yo necesito encontrar cuánto vale la x, cuánto vale la x y cuánto vale la y. De esa manera el vector va a quedar completamente determinado. Cuánto vale la x. Eso me interesa a mí, y cuánto vale la y. De esa manera encuentro el vector. Ahora, de acuerdo a lo que me dan, si conozco m lo conozco m y conozco z, entonces ¿cómo busco x? Bueno, me dan la hipotenusa, me piden el adyacente. Para encontrar la x sería con coseno de z es igual a x sobre m. De aquí sale que la x es m por coseno de z. Similarmente podemos hacer para la y. Si quiero encontrar la y, uso la función trigonométrica seno de z es igual a y sobre m, de donde sale que la y es igual a m por seno de z. Me interesaba encontrar la x y la y, por lo tanto, el vector ese que me están pidiendo, vamos a llamarlo a también, vamos a darle el nombre de a. Entonces sería la x, pero la x es m coseno de z. Lo podría escribir en forma numérica así, m coseno de z y m seno de z, o en forma algebraica como m coseno de z en dirección y más m seno de z en dirección j. Ojo con esto. Note que en la forma numérica va una coma aquí, en la forma algebraica va signo de más, y aquí va i y aquí va j. ¿Ok? A veces se confunden demasiado usando esa notación. Vamos a ver un ejemplito sencillo. Si nosotros queremos encontrar la magnitud de este vector b, 2i menos 3j, ¿cuál sería la magnitud de ese vector b? Bueno, según la fórmula que tenemos, sería la raíz cuadrada de la x, que en este caso es 2 al cuadrado, más la y, que sería negativo 3 al cuadrado. Y esto me daría 4 más 9, la raíz cuadrada. Esto me daría raíz cuadrada de 13. Esa es la magnitud del vector b. Otro ejemplo, este es un ejemplo, este es otro ejemplo. Si me dicen que un vector tiene una magnitud, si un vector tiene magnitud 10 y tiene una inclinación, la inclinación es 60 grados, entonces ¿cómo encontramos el vector? Pues de acuerdo a la fórmula esta que tenemos aquí, podemos decir que el vector v que estoy buscando va a ser igual a m, que es 10 coseno de 60 grados, 10 seno de 60 grados. O sea que el vector v va a ser igual. El coseno de 60 es el mismo seno de 30, y eso es un medio. 10 por un medio, 10 raíz de 3 sobre 2. Simplificando, esto me da 10 por un medio, me da 5, y esto me da 5 raíz cuadrada de 3. ¿Ok? Ahí tenemos ese par de ejemplos. ¿Qué más podemos hacer aquí? Si tenemos dos vectores, vamos a ver cómo los sumamos. Tenemos este vector que vamos a llamarlo A, y este vector A vamos a decir que tiene unas componentes, las coordenadas aquí son A1, A2. Y ahora, si yo ese vector lo quiero sumar con un vector que venga hacia acá, que vamos a llamarlo B, entonces este vector B está dado por estas componentes B1, B2. La suma de esos dos vectores gráficamente sería el principio donde empieza el vector, el primer vector A. Yo quiero encontrar qué es A más B. Entonces A más B es el vector que va desde el principio de A hasta el final de B. Ese es el vector suma, que sería este de aquí, A más B. ¿Ok?
Ahora, numéricamente, esto simplemente se ve que esto va a ser coger la primera componente, es decir, va a ser A1, le debo sumar la primera componente del otro vector, A2 más B2. Esto es la forma numérica. La forma algebraica entonces sería A1 más B1 en la dirección Y más A2 más B2 en la dirección J. Entonces aquí tenemos la suma de vectores numérica, algebraica, y acá en la gráfica la forma gráfica, valga la redundancia, representación gráfica de la suma de vectores. Y eso se puede dar de acuerdo a esta ley. Gráficamente esto se le conoce como la ley del triángulo. La ley del triángulo. Ahora también se puede formar un paralelogramo, porque uno con los vectores lo que trata es de que mantenerlos. O sea, cualquier vector que tú tengas, él va a ser igual. Los vectores son iguales si tienen la misma magnitud y la misma dirección. Es decir, ahora la situación es esta. ¿Qué pasa si yo tengo un vector libre, un vector por acá? No un vector de posición, sino que tengo este vector aquí. Vamos a llamarlo A nuevamente. Ya. Y este vector. Entonces, si yo quiero encontrar un vector que sea equivalente a este, o el vector de posición, es decir, yo debo coger esta copia de aquí, medirla, cuánto mide esto, y la dirección, y lo cojo y lo traigo. Así mismo como está en la misma dirección, mido la longitud, y digo, bueno, esta longitud y esta longitud son iguales, así que estos dos vectores van a ser iguales. La diferencia es que este es vector de posición, mientras que este no. Y los vectores de posición siempre es más fácil trabajarlos. Siempre es más fácil trabajar con vectores de posición. Ahora, dado este vector que está aquí libre, yo para traerlo de posición, yo lo que debo formar es esto. Ya vamos a suponer que este es el O, este es un punto A y este vamos a llamarlo un punto B. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a tener que el vector OA más el vector A minúscula va a ser igual este más este, o AB, aquí debería ser AB, debe ser igual a OB. Y como me interesa el vector A, entonces esto va a ser OB menos el vector OA. Ahora, el vector OB es un vector de posición. El vector OB es un vector de posición y el vector OA es otro vector de posición. Y ya eso es más fácil calcularlo. Por ejemplo, necesito cuáles son las coordenadas del punto A. Decir que las coordenadas del punto A serían A1, A2 y las coordenadas del B sería B1, B2. Entonces aquí lo que me va a quedar OB sería el vector B1, B2 y el vector OA sería A1, A2. Y hacer la operación esta equivale a B1 menos A1, B2 menos A2. Es decir, que para buscar un vector, para llevar un vector libre a un vector de posición, simplemente restamos las componentes de final menos inicial. B1 menos A1, B2 menos A2. Eso es lo que tenemos aquí. ¿Qué más podemos decir aquí? La multiplicación de vectores por un escalar. Si tú tienes un escalar cualquiera, vamos a decir que tenemos un escalar cualquiera y lo voy a multiplicar por un vector OP, vamos a decir. Entonces estos OP va a estar determinado por un punto, vamos a decir A1, A2. Ya, pero entonces, déjame aquí, discúlpame aquí, esto debe ser, como es vector, debe ser así. Y entonces multiplicar un escalar por un vector equivale a multiplicar cada una de las componentes, C por A1, C por A2. Los vectores satisfacen unas propiedades, así como los números reales. Ellos satisfacen la propiedad conmutativa. La suma de vectores A más B es lo mismo que B más A. La propiedad asociativa A más B más C
es igual a más B más C. Entonces la diferencia aquí está en los paréntesis, los dos primeros, los dos últimos. Tienen un elemento de identidad, que en este caso es el vector 0, es lo mismo que A. Y el vector 0, si estamos en R a la 2, pues tendrá dos componentes. Está determinado déjame borrar esto. Está determinado por el punto 0, 0. Tenemos otra propiedad de la del opuesto. Un vector sumado con el opuesto de él, esto me va a dar el vector 0. Y otras, llevamos 4 propiedades. Está la de cerradura, que no la coloqué. La suma de vectores, si yo cojo un vector y lo sumo con otro vector, me va a dar otro vector. Y las propiedades de la multiplicación por escalar. Tengo una constante C multiplicada por la suma de vectores. Aquí puedo distribuir esa constante C. Y también se puede distribuir, en vez de la constante, podemos distribuir lo que es el vector. Si tengo aquí una suma de constantes multiplicada por un vector, aquí se distribuye el vector C por A más D por A. D por A. 7. Esto es como una asociativa de escalares, C por D por A. Es lo mismo que C de A, es lo mismo que C de A. Y son vectores, entonces aquí vamos a colocar los dos últimos. Y aquí puedo colocar primero la C. Sí, C. Bueno, esto es lo mismo. O podría escribir D y aquí sea. O sea, las escalares se pueden intercambiar, pueden asociar. Ahí eso no. 1 por el vector A me va a dar el vector A. Y por último, ojo que este 1 es un escalar. Y el 0 por el vector A, eso me da el vector 0. Me lo anula. Vamos a ver algunos ejemplos. Si tenemos el vector A es igual a menos 3,7 y tengo por acá el vector B es 5, menos 2. Me piden encontrar la suma de A más B. Entonces, numéricamente sería menos 5 más 3 serían 2 y 7 menos 2 serían 5. Esa es la suma. Entonces, gráficamente me piden representar los gráficos, pues sería ubicar puntos. Eje X, eje Y. Voy a escoger mi unidad aquí bien chica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está el 7. Aquí voy a escoger menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y entonces para la derecha 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? 6, 7. 1, 2. Esta es mi unidad, esta es mi unidad. El 5 menos 2 estaría para abajo. Entonces aquí este sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Este sería el menos 2. Este de aquí abajo. 5 en X, 1, 2, 3, 4, 5 en X y 2 en Y sería, este sería el vector B. El vector B sería algo como esto. Este es mi vector B. Ahora vamos a representar el vector A, que sería menos 3. Aquí está el menos 3 y 7 sería para arriba. De menos 3 empiezo a subir hasta que llegue al 7. Ese va a ser mi vector A. Este es mi vector A. Ahora, para sumar esos dos vectores, el vector suma de esos dos vectores, es coger y desplazar, manteniendo la dirección. Por ejemplo, ese rojo que está ahí, el A, yo lo podría moverlo acá de forma paralela. Ya lo muevo aquí, me va a quedar algo como por ahí. O podría mover el vector B. El vector B que está aquí lo muevo hacia acá.
Y esta otra forma gráfica que estamos haciendo aquí se le llama el método del paralelogramo. Eso lo van a ver ustedes en sus cursos de física, el método del paralelogramo. Entonces, ¿cuál sería el vector suma? Como ya lo dijimos anteriormente, dijimos que este de aquí es el vector B. El vector suma es desde el principio donde empieza hasta donde termina B. Es decir, sería este de aquí. Este sería el vector suma, que más o menos me da, mira, 1, 2, 2, y aquí estaría 5 en Y. Este punto de aquí sería este de acá, 2,5. Serían las coordenadas del punto aproximadamente. ¿Ok? Ese es el vector, este de aquí es el vector suma. Y esa sería la representación gráfica. ¿Qué otra cosa también? Pues a veces tenemos un vector. Voy a poner aquí un vector, este vector U. Vamos a llamarlo A. Vamos a llamarlo A. Este vector vamos a suponer que tiene una longitud, aquí es 3 en X, 2 en Y. Es decir, está determinado por el punto 3,2. De esta manera el vector se escribe de esta forma con en vez de paréntesis, los paréntesis eso en forma de ángulo, anguloso. Tenemos ese vector. A veces, muchas veces en matemáticas nos interesa conocer un vector unitario que tenga longitud 1 y que vaya en la dirección de ese vector A. Entonces lo que hacemos para buscar ese vector unitario lo que debemos hacer es buscar la magnitud del vector A. La magnitud del vector A, sabemos que esto es 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, le sacamos la raíz cuadrada de esto y esto me da 9 y 4 son 13. Me da raíz cuadrada de 13. Entonces un vector unitario que vaya en la dirección de ese vector A es el mismo vector A dividido entre su norma. ¿Y cómo se forma ese vector? Bueno, 1 sobre raíz de 13, debo multiplicarlo esto por el vector, déjame borrar aquí, debo multiplicarlo por el vector 3, 2. Y esto se multiplica, un escalar, por un vector sería 3 sobre raíz de 13, 2 sobre raíz de 13. Este sería el vector unitario. Se puede verificar, usted podría verificar que ese vector tiene la misma dirección del vector 3, 2 y además tiene magnitud 1. Es fácil verificarlo porque si tú coges ¿cuánto es la norma de U? Bueno, la norma de U va a ser la raíz cuadrada de 3 al cuadrado sobre raíz de 13 al cuadrado, me da 13, más 2 al cuadrado sobre 13. Y ahí dentro me va a quedar 13 sobre 13, eso es 1. Es un vector unitario. ¿Ok? Otra forma de decir esto, me pueden pedir un ejemplo, diga, halle el vector unidad que es paralelo al vector, digamos, b igual a 3i menos 5j. Un vector unidad que sea paralelo a esto. O sea, esa es otra forma de preguntarlo, pero en realidad es la misma idea. Yo lo que necesito sacar es la norma de b, que sería 3 al cuadrado, negativo 5 al cuadrado. Esto me daría 9, más 25 daría raíz cuadrada de 34. Y el vector unitario que va en la misma dirección o es paralelo a eso sería 1 sobre raíz de 34 multiplicado por el vector, déjame escribirlo en forma numérica, 3, menos 5. De esta forma el vector unitario va a ser 3 sobre raíz de 34, menos 5 sobre raíz de 34. Y ustedes se preguntarán, ajá, ¿y por qué no racionaliza, profe? No es importante racionalizar aquí porque cuando voy a comprobar, voy a verificar que es de magnitud 1, es más fácil que me quede hacerlo con el radical en la parte de abajo. ¿Ok? Y para terminar hay una aplicación, un problemita verbal, suponiendo que tenemos un objeto O. Tenemos un objeto O aquí, se está jalando por dos fuerzas, una de 20 unidades
que es horizontal. Tenemos una fuerza aquí de 20 unidades actuando horizontalmente y la otra fuerza es de 40 unidades en la dirección haciendo un ángulo de 45 grados. Este tipo de problemas ustedes lo van a ver en su clase de física. Dice, hay la fuerza resultante actuando sobre el objeto. Entonces, analizando este problema, ¿qué me están dando? El 20 significa magnitud, esto es magnitud, y este 40 también es magnitud. Entonces, yo lo que necesito es encontrar los vectores para poder hacer la operación más fácil. Recuerde, este ángulo, este vector que va aquí, 20 grados, me dice que es horizontal. Si es horizontal, el ángulo que se forma, el ángulo es 0 grados. Por lo tanto, este vector de aquí se puede escribir como 20 coseno de 0 y el otro es 20 seno de 0. El vector este 40 sería igual 40 coseno de 45 grados, 40 seno de 45 grados. Y entonces el vector resultante quiere decir que la fuerza resultante me están pidiendo la suma. ¿Cuál es el vector suma? Es decir, que yo sume esos dos vectores. Entonces voy a sumar la fuerza 1 más la fuerza 2. Este vector que va aquí lo voy a llamar F1 y este que va para allá lo llamé F2 en mayúscula porque así lo van a usar en física. Entonces voy a tener 20 coseno de 0. 20 coseno de 0 es 1, ¿no? Serían 20 y seno de 0 es 0. Y esto lo debo sumar con 40 coseno de 45. Recuerde que es raíz de 2 sobre 2. Y este va a quedar igual, raíz de 2 sobre 2. Esto es, entonces tengo que sumar 20,0 más 40 entre 2 son 20 raíz de 2, 20 raíz de 2. Y esto me daría 20 más 20 raíz de 2. Tenga cuidado cuando suma eso. Y la otra me da 20 raíz de 2. Esto no puedo decir que es 40 raíz de 2. ¿Ya? Si usted lo hace está mal porque la suma necesita cosas iguales. Por lo tanto, la fuerza resultante, o este sería la respuesta. La fuerza resultante actuando sobre el objeto es este vector. Me piden la fuerza, entonces sería la magnitud. Tengo que buscarle ahora la magnitud. Este es el vector fuerza, entonces ahora buscamos la magnitud de la fuerza resultante. La magnitud de F1 más F2. Esto va a ser la raíz cuadrada de 20 más 20 raíz de 2 al cuadrado más 20 raíz de 2 al cuadrado. Y aquí pues aplicando el álgebra que conocemos, esto se expande como 20 al cuadrado más 2 veces 20 por 20 sería 20 al cuadrado raíz de 2 más 20 al cuadrado por 2. Esa es la primera expansión y esto me daría 20 al cuadrado por 2. Este de aquí me da 20 al cuadrado por 2. Haciendo las operaciones, estos son iguales. Así que me va a dar, de hecho veo que todo el mundo tiene 20 al cuadrado, ¿no? Bueno, aquí esto lo puede hacer usted, pero me doy cuenta que todos tienen 20 al cuadrado, así que el factor común es 20 al cuadrado. ¿Y qué me va a quedar? Aquí me va a quedar un 1, aquí me va a quedar 2 raíz de 2, aquí me va a quedar un 1, y aquí me va a quedar 2 más 2, me va a dar 4. Este como está al cuadrado sale, y que queda dentro, quedaría 4 más 1, 5 más 2 raíz de 2. Y este sería la fuerza resultante. O la magnitud de la fuerza resultante es esa. Pero la fuerza resultante es un vector. La fuerza resultante es un vector que sería este. Y la magnitud de esa fuerza resultante sería esta longitud que está ahí. Y esto sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención.